Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Football and Fan. Bueno, pues tengo aquí un par de noticias que han salido últimamente en los medios españoles, tanto en 4 como en Deportes 4 como en el diario ABC. Y no es que sean contradictorias entre sí, pero de alguna manera sí que es difícil establecer cuál fue primero, o si una es consecuencia de la otra o la otra consecuencia de la una. La verdad es que es complicado, pero vamos a empezar con lo que decía Deportes 4 hace un par de días, en la noticia que comentaba que el Paris Saint-Germain, o Al-Khelaifi en este caso, le había dejado claro a Sergio Ramos que no iban a negociar con él nada hasta que el jugador hiciera una declaración pública con la intención de marcharse del Real Madrid. ¿Y por qué? Muy sencillo, pues porque esto obedece al pacto, por lo visto, de no agresión que hay entre Paris Saint-Germain y Real Madrid. En general, entre todos los grandes clubes europeos. Ya sabéis que en principio todos están respetando esa política, pues de no tocarse jugadores unos a otros, y lógicamente esto tiene pues un punto de importancia en el sentido de que lógicamente el Paris Saint-Germain va a tener que esperar a ver si se soluciona de la manera que ellos quieren el asunto de Sergio Ramos con el Real Madrid. Y al parecer, efectivamente, pues Al-Khelaifi o habría llamado o habría dejado de entender de alguna manera a Florentino Pérez que no van a hacer absolutamente ningún tipo de movimiento para intentar llevarse al Camero hasta que se sepa que efectivamente el Real Madrid ya no tiene nada con el jugador, o que digamos que le da por perdido de una manera o de otra. Una situación muy similar a la que vimos con Alaba en el Bayern de Múnich. Es decir, Alaba en el Bayern de Múnich, ya lo visteis, se intentó negociar. El Bayern de Múnich, la directiva en este caso y el representante del jugador no llegaban a un acuerdo, se empezó a dilatar la situación, finalmente no renovó y el jugador a partir de enero ya era libre de negociar con quien quisiera, y así lo dijo Rummenigge, que el Real Madrid, si efectivamente termina el Real Madrid como parece que va a ser, no estaba obligado de ninguna manera a llamar al Bayern de Múnich porque había respetado ese acuerdo, puesto que el jugador ya había dado a entender y la propia directiva había dado a entender que las negociaciones estaban rotas y que no se iba a llevar a cabo ningún tipo de propuesta, ni de contraoferta, ni nada parecido, lo que le daba vía libre absolutamente al Real Madrid precisamente para poder fichar o poder negociar o poder llamar al jugador o lo que fuera. Es decir, el Real Madrid pactó, o mejor dicho, respetó el pacto de no agresión con el Bayern de Múnich. Bueno, pues 3/4 de lo mismo parece que va a pasar con el PSG. Pero el problema, y es que ahora es donde viene la otra noticia, es que el diario ABC comentaba ayer que Sergio Ramos y Florentino Pérez habían acercado posturas. Parece que presidente y capitán, comentaban, han mantenido contactos informales esta semana para interesarse mutuamente por su estado de salud y han tendido puentes. Es decir, aunque esta es una noticia del diario ABC, la estoy redirigiendo ahora mismo para poder leeros de manera pues fidedigna un poco lo que ponía. Y aquí la tengo, pues el capitán y Florentino Pérez han dialogado esta semana para interesarse por su estado de salud, porque también sabéis que Florentino Pérez está con el COVID y está en casa recluido, y Sergio Ramos está con el tema de la operación de rodilla. Y bueno, pues han sido conversaciones cordiales, han abierto puentes entre ambos dos. La oferta del Real Madrid permanece presente 2 años y un 10% menos. Esta noticia la firma Tomás González Martín y dice que el Real Madrid y Ramos no han roto, el acuerdo no es factible, nada está cerrado, las dos partes se han dado un plazo y acercan posturas. El acuerdo no está perdido, si hay pacto o si no lo hay solo dependerá de ambos dos, no entran en la negociación otras personas. Y aquí es donde viene la noticia de la que informaba Deportes 4, donde decía, es un diálogo entre dos, nosotros no nos vamos a meter hasta que sepamos que efectivamente Sergio Ramos no tiene absolutamente ninguna intención de seguir en el Real Madrid, y entonces sí que iremos a por él. Es decir, si el Real Madrid ya o Sergio Ramos ya entienden que no va a haber nada más, entonces ya se acabó la historia y el Paris Saint-Germain se sentará a valorar la
posible incorporación de Sergio Ramos. Pero de momento lo que comenta el diario ABC, y en esto continúo, es el capitán y Florentino han dialogado en varias ocasiones a lo largo de esta semana para interesarse por sus diferentes estados de salud. Ramos habló con el presidente para conocer de primera mano su situación ante el positivo por COVID. Posteriormente, el dirigente del Real Madrid habló con el jugador para saber cómo se sentía tras la artroscopia y bla bla bla. Esto lo podéis encontrar, como veis, en el diario ABC. El asunto es que, lógicamente es inevitable pensar que en esas llamadas, pues ambos dos hayan de alguna manera tirado la caña para ver cómo se siente la otra parte. Es decir, si de alguna manera Florentino ve o intenta tantear a Sergio Ramos a ver cómo está, para ver si efectivamente va a aceptar la propuesta, porque dejadme que os diga que no va a haber una contraoferta, el Real Madrid no va a mejorarle en absoluto a Sergio Ramos, absolutamente nada, y puede que esta lesión o esta situación de Sergio Ramos con la operación con la rodilla le haya hecho cambiar de opinión y ahora entienda que mejor quedarse en el Real Madrid porque por ahí fuera, quién sabe, o porque a lo mejor incluso peor todavía se puede quedar sin nada precisamente porque ahora el Paris Saint-Germain diga: no, amigo, si ahora no estás en condiciones no vengas a pedirnos nada. ¿Puede que lo haya motivado eso? Pues hombre, no lo sé. Eso evidentemente queda un poco a la luz o a la privacidad del propio jugador, pero a mí me parece bastante curioso que ahora acepten posturas cuando realmente parecía todo que iba por caminos separados, cuando Sergio Ramos estaba en plenitud y estaba todo bien. Es decir, hasta hace 4 días veíamos a un a un Sergio Ramos dándole like a un post en el que decían que cómo maltratamos a nuestras leyendas. Ya sabéis, ese famoso post que se hizo, bueno, pues de alguna manera famoso por eso, ¿no? Por ese like. Lógicamente daba muchas cosas a entender. Luego también otros likes de René Ramos en la misma dirección. Aunque luego el otro día aparecía también un like de Nacho Fernández que de alguna manera representa el hartazgo de una parte del vestuario con el tema de Sergio Ramos, porque de alguna manera están todo el rato dándole vueltas y evidentemente ahora mismo tenemos unos objetivos más importantes que la renovación de Sergio Ramos, que esta es otra de la que yo creo que se va a guardar Zidane en el caso de que se tenga que ir, para echarla en cara, diciendo cómo podéis estar montando este quilombo cuando estamos en mitad de una temporada muy difícil, intentando luchar por la Liga, intentando salir adelante en Champions, y vosotros con las tonterías de la renovación y la no renovación. Pero bueno, en definitiva, lo que hay es básicamente esto. Por un lado, la noticia de Deportes 4 en la que parece que el Paris Saint-Germain de alguna manera le ha dado a entender tanto al Real Madrid que no va a romper ese pacto de no agresión, como de darle a entender a Sergio Ramos que hasta que él no mueva pieza ellos no van a hacer nada, absolutamente nada, porque además ya sabéis que tenemos un contrainterés en el Paris Saint-Germain, como es precisamente el fichaje de Kylian Mbappé para el año que viene, y ahí se puede dar la misma circunstancia pero al revés. Y luego, por otro lado, lo que tampoco, lógicamente, la noticia, de ABC, en la que comenta que parece que hubiera un acercamiento. Puede que esa actitud del Paris Saint-Germain le haya llevado a Sergio Ramos a decir: hostias, cuidado que estos no se andan con tonterías, estos no van a mover pieza por mí y me puedo quedar en tierra de nadie. A ver, en tierra de nadie no se va a quedar, porque al final el Real Madrid es como es, Florentino es como es, y evidentemente no vamos a dejar, si por ejemplo ahora el Paris Saint-Germain pasara completamente de fichar a Sergio Ramos, el Real Madrid no le va a dejar tirado, eso está claro. O sea, él seguiría jugando en el Real Madrid sin ningún tipo de problema. O sea, realmente no tiene nada que perder, está saltando con red. Pero lógicamente lo que se espera del capitán es que por una vez en la vida no sea su renovación o el proceso de renovación una especie de parto, que es un dolor y que al final nos causa pues inestabilidad, problemas, genera pues de alguna manera controversias dentro del vestuario también, porque tiene que haberlas, porque hay mucha gente que seguramente estará ya harta del asunto. Por ejemplo, con el tema de Modric, fijaos, ¿quién discute o quién genera polémica con el tema de Modric a día de hoy? Nadie, absolutamente nadie, porque Modric lo primero que ha hecho es asegurarse de que va a renovar y de que aquí no hay más historia. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pues en esa línea exactamente es en la que nos gustaría que fuera Sergio Ramos, o por ejemplo también Lucas Vázquez, que en este sentido es otro que tal baila, está también ahí coleando la cosa, que no sabe muy bien si va a ser que sí, si va a ser que no, y al final es un problema que quizá un poco menor, pero al final también es un problema para el Real Madrid, y lo que parece es que aquí a nadie le importa un pimiento si nos viene bien, si nos viene mal, si nos viene regular, el hecho de que, jolín, que al final es el Real Madrid el que está sufriendo porque tiene que pasar por toda esta necesidad de controversia, de dramas, de historias, cuando realmente es que no debería haberla. Esto se tendría
como he dicho mil veces, que haber solucionado hace meses. O sea, incluso antes del comienzo de la temporada, el Real Madrid ya tenía que haber dado un paso al frente e intentar cerrar renovaciones de los jugadores antes incluso de que empezara la temporada. Por ejemplo, si ahora veis el caso de Varane el año que viene finaliza contrato, Benzema finaliza contrato, deberíamos estar ya trabajando en sus renovaciones o directamente buscarles otra salida, porque si no al final vamos a tener el mismo problema, aunque parezca un poco diferente, porque Benzema parece que si no se encuentra al 100% dice que no va a renovar. Lógicamente cuando tú tienes esta situación, entonces el asunto es que dices, es que podemos tener el mismo problema. Vamos a intentar solucionarlo antes de tiempo para que no nos pille el toro y no nos veamos otra vez en un apuro, pues como nos está pasando precisamente con este tema de Sergio Ramos y de Nacho Fernández. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ser pacientes. Yo espero que efectivamente acerquen posturas, que todo acabe bien y que, bueno, pues un año más lo tengamos todo tranquilo. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J Fútbol and Fan.